Bueno, entonces sí, ahora vamos a dar formalmente comienzo a este curso que se llama Somatotipo en Nutrición, Salud y Rendimiento Deportivo. Y bueno, como bien decía Santi, a mí me gusta mucho esta herramienta que es la antropometría, la utilizo hace más de 30 años y hay un componente particular que se llama la biotipología que a mí también me gusta muchísimo. Es verdad lo que dice Santi, está bueno que uno tenga algo de teoría, que conozca de las investigaciones y demás, pero también es bueno que tenga un poco de práctica para ir teniendo una mayor comprensión de lo que es esta herramienta. A mí me ha tocado medir gente de 2 años, gente de 90 años, gente de alto rendimiento deportivo, gente de calidad de vida, gente con sobrepeso, gente con poca cantidad de kilos, gente con alguna capacidad diferente, donde por ejemplo el peso de esa persona se hace de manera diferente, ¿no? El protocolo no te dice que tenés que esperar que la persona se ubique en el medio de la balanza, porque vos tenés que agarrarlo de cada brazo con un compañero y hacerlo sentar en esa balanza. Así que de eso también un poco se trata. Y uno aprende de la práctica. Así como aprende de la teoría, aprende de la práctica. Bueno, como habíamos dicho, vamos a trabajar sobre esta temática que tiene que ver con el somatotipo, nutrición, salud, rendimiento deportivo. Vamos a ir ahondando en algunos aspectos. Al final de la disertación se va a hacer como un cierre de los beneficios del somatotipo. Y ahí, si quieren, abrimos un espacio de preguntas y respuestas y charlamos y demás. Mismo durante la charla, si se les ocurre alguna pregunta o algo, la pueden ir escribiendo que Santi la va a ir recibiendo. Bien, bueno, como les dijo, mi formación viene del área de la educación física, soy profesor, también soy licenciado, y después de trabajar tanto en el campo, me gustó mucho la investigación, así que tengo una maestría en metodología de la investigación científica. Aparte, con Santi, hace muchísimos años, somos instructores de una asociación que se llama ISAC, que eso nos corresponde para el nivel 3, y hemos ido a trabajar a diferentes lugares de Latinoamérica. Bueno, vamos entonces a empezar a ver los contenidos básicos. La idea es al principio introducir al somatotipo. Puede haber gente que tenga muchísima más experiencia que cualquiera de nosotros y puede haber gente que recién se topa con este término y demás. Así que vamos a ver algunos cálculos y a ver qué variables antropométricas están ahí inmersas. Vamos a ver dónde se grafica y vamos a ver algún tipo de aplicación, sobre todo, como decíamos acá, la nutrición en la salud y el rendimiento deportivo. Para hacer una estructura de orden macro, lo que tenemos que entender es que la cineantropometría es una disciplina que engloba a todas estas herramientas morfológicas. Así que la cineantropometría, que es la medición del hombre tomado como receptáculo de vida, es el área el techito, digamos, de toda esta área. Ahí dentro de la cineantropometría existen técnicas. La antropometría es una de ellas, pero también podemos encontrar la bioimpedancia eléctrica, podemos encontrar al DEXA, podemos encontrar a la reactancia de la luz infrarroja, a la excreción de creatinina. Hay varias técnicas. La antropometría, que es aquella que utiliza medidas del cuerpo, el peso, la talla, algunos diámetros, perímetros y demás, es esta que nos va a poder determinar un componente particular que es la biotipología. La biotipología es aquella rama que analiza la figura, el envase, la forma externa de las personas, que se complementa a veces con la composición corporal, que la composición corporal analiza los aspectos internos, y también con la proporcionalidad, que ahí tiene que ver con alguna relación del cuerpo. Así que acá como que tenemos 3 áreas o pilares, hoy nos vamos a abocar al del medio, que es la biotipología, así que yo voy a hablar de las formas de los cuerpos humanos, de las figuras de los seres humanos, sean tantos deportivos, sean gentes de calidad de vida o con alguna patología o característica particular. La técnica más utilizada dentro de la biotipología se conoce como somatotipo. El somatotipo
hoy en día que más se utiliza es el antropométrico y matemático, es decir, hacemos cálculos para obtener esos valores, y de dos autores, Barbara Heath y Lindsay Carter. Ese es el modelo que más utilizamos ahí. ¿Este somatotipo qué es? Son tres números que van uno atrás del otro, que indica cierta tendencia de los rasgos del ser humano. Vamos a ver, tenemos rasgos en líneas redondeadas, que se conoce como endomorfia, rasgos de desarrollo musculoesquelético relativo, que se conoce como mesomorfia, y rasgos de linealidad, que se conoce como ectomorfia. Así que con numeritos de una evaluación antropométrica de 10 variables, podemos obtener el somatotipo. Ese número, para verlo mejor de manera gráfica, se visualiza en una somatocarta, que no es más que un triángulo de lados curvos, donde se puede colocar a este somatotipo en una posición particular. Y ahí nace el término somatopunto. El somatopunto es el somatotipo visualizado o localizado en la somatocarta. Y después existen también somatogramas, que es la comparación de estos componentes de manera aislada, a través de un histograma. Así que ahí ya empezamos a diferenciar que no todo es lo mismo, aunque, como decíamos, por ahí en un lenguaje más vulgar o menos científico uno puede hacer alguna confusión. Pero acá tratamos de dejar bien en claro estos conceptos de manera macroscópica. Así que decíamos que uno de los objetivos de la antropometría, de aquella medición del cuerpo, es establecer la biotipología, es decir, qué tipo de forma tengo. Y por supuesto que hay muchas maneras y muchas escuelas, hay una escuela alemana, una escuela francesa, hay escuelas italianas, que también consideraron otras maneras de contabilizar y de valorar la forma. Nosotros vamos a trabajar con una posición que nace de la escuela americana y justamente clasifica al aspecto, como dice acá, por su forma externa. Así que el somatotipo es la técnica más utilizada. Vamos a ver qué quiso hacer Sheldon, que fue el creador del término somatotipo, o divulgador del término somatotipo, y él quiso decir que para encontrar el somatotipo, uno tenía que hacer mella en estos tres componentes, la endomorfia y la mesomorfia y la ectomorfia. Pero antes de ahondar en qué es el somatotipo, tenemos que tener en cuenta que la antropometría tiene tres pilares y áreas bien diferentes. Como recién acabamos de decir, supongamos que nosotros somos sillas, ¿sí? Y, por ejemplo, si yo quiero saber la composición de una silla, vería algún elemento interno, como por ejemplo en este caso de la izquierda, vería qué cantidad de madera o de tela tiene un elemento u otro. Ahora, si yo quisiera analizar las formas y la biotipología de las sillas, preguntaría qué tan alta o vería qué tan angosta o baja y ancha es. Y cuando yo quiero analizar la proporcionalidad, en este caso, como decíamos, que en vez de seres humanos fuéramos sillas, también, por ejemplo, tomaría una parte de la silla, supongamos que la silla de la derecha es una silla ideal, vería, por ejemplo, una altura de la pata y la compararía, si estoy cerca o si estoy lejos. Así que así como se analiza en este caso una silla, así es como se puede analizar también al ser humano. La composición corporal es un pilar y analiza aspectos internos. La biotipología analiza formas externas. Y la proporcionalidad analiza partes del cuerpo referenciados con otros. Por ejemplo, si yo quiero clasificar la composición corporal, vería porcentajes y kilos y lo compararía con rangos referenciales. Cuando yo analizo la biotipología, un aspecto importante es comparar qué tan cerca o lejos está con un valor que yo me quiero parecer. Y cuando analizo la proporcionalidad, yo veo algún tipo de desvío estándar, qué tan poquitito o qué tanto de desvío estándar tengo. Así que estas son áreas de la antropometría que son combinables, pero también son diferentes. Cuando uno hace una antropometría, es importante que en la evaluación pueda entregar datos de las tres áreas. Así uno va a tener idea de lo que está dentro del cuerpo, de la forma del cuerpo y de cómo son las proporciones del cuerpo. ¿Sí? Bueno, hoy
de esos tres elementos, como decíamos, nos vamos a abocar solamente al somatotipo. Que Carter, ¿sí? Uno de los creadores de esta modalidad nueva, lo denominó como la descripción numérica, porque efectivamente son números, de la configuración morfológica, ¿sí? En un momento dado. ¿Qué quiere decir esto? Y muy importante la frase final, en un momento dado, porque quiere decir que si yo hago diferentes antropometrías, puede ser que este somatotipo cambie, ¿sí? Así que es algo importante. ¿Y cómo lo puedo cambiar? ¿Cuáles son dos de las herramientas más usuales para cambiar el somatotipo? La nutrición y, por supuesto, el entrenamiento físico. También a veces hay factores externos, como por ejemplo la edad, que pueden también modificar el somatotipo. Porque, por ejemplo, la talla, que está incluido en los tres componentes, si uno crece y es chiquitito, tiene 10, 11, 12 años y pasa a 13, 14, 15 años, es muy factible que la talla aumente, por lo tanto, el valor del somatotipo va a cambiar. Así que hay veces que uno coloca algún tipo de herramienta, llámese dieta o llámese entrenamiento, pero también a veces la edad, si el crecimiento, modifica el somatotipo. Como podemos ver acá, los cuerpos que tenemos, las formas que tenemos de los cuerpos son muy variadas y estos tres rasgos que todos tenemos, como recién dijimos, la cantidad de endomorfia, la cantidad de mesomorfia y la cantidad de ectomorfia, se pueden cuantificar. ¿Cómo se cuantifican? Con variables medidas del cuerpo. Y entonces uno puede ser que tenga un mayor predominio de alguno de esos tres componentes entre sí. Acá tenemos tres ejemplos clásicos, donde en el primer sujeto hay un predominio mesomórfico, es decir, del desarrollo musculoesquelético relativo hacia la talla. El sujeto del medio tiene un componente más endomórfico, más líneas redondeadas. Y el sujeto de anteojos tiene una longitudinal aspecto que hace que predomine el componente ectomórfico. Pero todos tenemos algo, ¿sí? de relación con eso. Poco o mucho, y todo se cuantifica. Como pueden ver acá abajo, ¿sí? Hay números que pueden ser bajos, medios o altos. Es decir, si luego de colocar el peso, la talla o los perímetros o diámetros que requiere cada ecuación me da un valor menor a 2,5, quiere decir que ese componente del somatotipo es relativamente bajo. ¿Sí? Por ejemplo, si te da 2,5 de mesomorfia o 2,3 o 2,1, ese valor de mesomorfia es bajo. Por lo tanto, esa persona tiene un rasgo musculoesquelético relativo, relativamente bajo, pobre, disminuido y demás. ¿Sí? Si por el contrario, un valor en alguno de los componentes te da 7,1, 7,2, 7,3, es alto. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene de endomorfia, ¿sí? Que eran líneas redondeadas, 7,2, estamos hablando de una persona bastante redonda, ¿sí? Y así podemos interpretar a cada una de las personas. Por supuesto que este somatotipo es muy usado en el ámbito del deporte desde hace muchísimos años. El término somatotipo se crea o se implanta aproximadamente cerca de 1940, y en el 1967 se subdivide el modelo antropométrico matemático dentro del somatotipo, así que estamos hablando de que ya de esa época en adelante se han evaluado a deportistas y demás. Por ejemplo, en este caso, un valor de un deporte argentino, porque bueno, justamente yo soy argentino, ¿sí? Un valor de fútbol acá nacional es 2,3, 4,8 y 2,2. Siempre el orden es el mismo. Primero es un valor de endomorfia, después de mesomorfia y por último de ectomorfia. Así que uno podría analizar que los jugadores de la selección tienen baja endomorfia, media mesomorfia y también baja ectomorfia. Ese es un biotipo clásico de un jugador de fútbol, ¿sí? Que no dista tampoco demasiado de otros equipos seleccionados nacionales. ¿Qué variables antropométricas necesitamos para llegar a sacar estos tres componentes? La estatura, la talla, el peso, ¿sí? Algunos pliegues cutáneos, algunos diámetros óseos y algunos perímetros musculares. Acá ya lo tenemos más detallado. Entonces, por ejemplo,
para obtener el componente de esa redondez, que se llama endomorfia, uno tiene que tomar la talla, el pliegue tricipital, el pliegue subescapular y el pliegue supraespinal. Y acá hay algo importante. Si yo quiero ascender o descender algo de la endomorfia de una persona, tengo que cambiar alguna de estas variables. Si no se cambia ninguna de estas 4 variables, no va a cambiar nada de la endomorfia del sujeto. Vamos al componente 2 o mesomorfia. Para la mesomorfia está la talla, está el pliegue tricipital, el pliegue de pierna, el perímetro flexionado, el perímetro de pierna, diámetro de húmero y diámetro de fémur. Si yo quiero aumentar o disminuir, si es necesario, la mesomorfia, voy a tener que tocar o modificar alguna de estas variables. Si no, la mesomorfia no se va a cambiar. Y lo mismo con la ectomorfia, que toma talla y peso. Si quiero cambiar la ectomorfia, para arriba o para abajo, tengo que cambiar el peso o la talla. Por supuesto que uno dice, tengo que cambiar como una esperanza, ¿sí? Pero no es que uno va a modificar a veces la talla de por sí, o tenga herramientas para modificar la talla. Pero si estamos trabajando, como dijimos hace un rato, con un chico que tiene 10, 11, 12 años, uno dice, bueno, puede ser que siga creciendo, así que puede ser que la talla siga aumentando. Así que a veces uno hace una herramienta o espera, ¿sí?, que la biología también haga lo suyo. Una cosita que también dijo Carter es que esto se puede aplicar a ambos géneros desde la niñez a la vejez. Una antropometría, para seguramente todos los que hayan conocido cómo es quedarse quieto, ¿sí?, y te van midiendo. Así que cualquier persona lo puede hacer y justamente también es tan amplia que hay diferentes protocolos para personas que les falta algún miembro, personas amputadas, personas que están postradas, personas, como decíamos recién, que tienen capacidades diferentes, están en una silla de ruedas y demás. Así que es muy, muy amplia y uno puede medir a todas las personas. Acá veamos las ecuaciones, ¿sí?, de, por ejemplo, la endomorfia. Y como decíamos, estas variables, estas 4 variables, son las que están dentro de ese factor. ¿Sí? Así que si alguien quiere sacar el numerito, la tendencia de la endomorfia, tiene que medir el pliegue tricipital, el subescapular, el supraespinal y la talla, coloca esos valores dentro de la ecuación y ahí obtiene el resultado. Ahí nos dice la tendencia a la endomorfia. Si ese numerito es bajo, tiene poca tendencia. Si ese numerito es muy alto, va a tener mucha tendencia. También lo mismo con la mesomorfia, ¿sí?, las variables. Y, por supuesto, tomo una variable, la mido y después la coloco en la ecuación y empiezo a obtener resultados. Y lo mismo con el índice ponderal, que es el eje para sacar la ectomorfia, con peso y talla. Así que esas son las variables que hay que medir para obtener el somatotipo. Son 10 variables. Y como recién decíamos también, los valores bajos, medios o altos nos dan idea de cómo es ese cuerpo. Así que yo con la antropometría puedo medir 10 variables y obtener un somatotipo, que me va a dar idea de la forma. Y ese cuerpo, que tiene un volumen, ¿sí?, me va a decir qué tanto redondo es, qué tanto desarrollado musculoesqueléticamente es y qué tanto linealmente es, ¿sí? Estos 3 valores de endomorfia, mesomorfia y ectomorfia se pueden graficar en un triángulo, que es un triángulo de lados curvos y demás, donde hay un eje X y un eje Y, que justamente el valor 0 de ambos ejes está en el centro del triángulo, y ahí nos va a decir, por ejemplo, del 0 para arriba, o sea, de la mitad del triángulo para arriba es valor X positivo, de la mitad para abajo es X negativo, y lo mismo, del punto del medio de la somatocarta hacia la derecha son valores positivos de X y hacia la izquierda negativos. Uno puede justamente con el somatotipo colocar el valor en el área de la somatocarta. Y para eso se necesitan 2 cálculos, que acá los tenemos, ¿sí?, que son 2 cálculos sencillos, que por supuesto un soft o una planilla de cálculo lo puede tomar y se hace mucho más rápido. Y una vez que tengo esos componentes X e Y resueltos, ubico el punto dentro del espacio de la somatocarta. Acá vamos a ver un ejemplo. Supongamos que una persona fue evaluada y tiene 2,5, 4,5 y 3. Entonces, para sacar el eje X,
hay que tomar el tercero y sacarle el primero. Así que en ese espacio del 0,5 se va a encontrar el somatopunto. Y para sacar el valor de I, hay que duplicar el del medio y restarle los otros dos. En ese 3,5 de I se va a unir con ese 0,5 de X, y en ese puntito, en esa intersección de las dos líneas, va a estar el punto de mi evaluado. Una de las cuestiones básicas para trabajar y valorar el somatotipo es colocarle otro somatotipo, ¿sí?, referencial, y ver qué tan cerca están los puntos. Si los puntos están cerca, esas figuras corporales se asemejan. Si los puntos están distantes, bueno, quiere decir que las posiciones de las figuras corporales no son tan similares. El área de la somatocarta también se subdivide. Hay como regiones, como provincias, como estados. Así que también es bueno conocerlo desde sus nombres. Por ejemplo, alguien es mesomorfo balanceado, si se encuentra cerca del vértice superior del triángulo. Y hay otras líneas entre medio, ¿sí? A veces por ahí uno tiene la idea de que los vientos van del sur, norte, este y oeste, pero también sabe que existe algo que se llama rosa de los vientos, que existe el nor-noroeste, el noreste y demás. Bueno, acá la somatocarta tiene también una subdivisión en áreas, que también es bueno conocerlas, y acá en esta diapositiva tenemos qué explica cada uno. Por ejemplo, si cada uno de los componentes, entre ellos tres, no se diferencian en más de una unidad, ¿sí? Por ejemplo, 3, 3,2, 3,1, ¿sí? Si no se diferencia mucho, ese somatotipo seguramente va a caer en la zona central del somatotipo, ¿sí? Así que eso es para también conocer cómo puede caer cada somatotipo. Como decíamos, un elemento importante para ver y calificar, justamente cómo califico, que lo habíamos visto en una diapositiva anterior, cómo califico a mi somatotipo es esto. Si el punto mío está cerca del punto de referencia, estoy bien. ¿Y eso cómo se mide? Con algo que se llama SAD o SDD, que son cuentitas que nos va a decir qué tan lejos están esos puntos, ¿sí? El SAD, que es el que más me gusta a mí trabajar, que es la distancia actitudinal del somatotipo, es un análisis tridimensional. Se comparan las endomorfias, las mesomorfias y las ectomorfias entre los valores evaluados y los del referencial, y si eso está, y si ese valor es menor a 1, quiere decir que los somatotipos son parecidos. Y vos, por ejemplo, si lo querés utilizar para el deporte, eso es bueno. Entonces, por ejemplo, si vos tenés un chico que hace un deporte, supongamos básquetbol, y tiene una SAD comparado con una selección de básquetbol de referencia, tiene un valor de 0,8, 0,9, quiere decir que ese chico tiene la forma, el envase de un basquetbolista. Y eso es un punto a favor. Por supuesto que deberá tener otros puntos más a favor para hacer un talento, descollar y demás, pero por lo menos desde el área de la antropometría y de la biotipología, tiene un punto a favor. A veces tenemos gente que tiene valores de 2, 3, 4. Bueno, justamente si hay diferencias morfológicas, uno puede hacer o intentar hacer cambios para acercarse. La mesomorfia, por ejemplo, se puede subir o bajar de acuerdo con la nutrición, de acuerdo con el entrenamiento, ¿sí? La ectomorfia también. O sea, uno puede aumentar o bajar de peso y eso va a hacer que aumente o baje la ectomorfia. ¿Bien? Hay 4 elementos que son muy importantes para el uso del somatotipo. El que recién estuvimos viendo, la comparación del evaluado con un referencial, se llama elemento comparativo. Ese es el que más utilizamos. Pero también puedo tener en cuenta un elemento evolutivo. Es decir, yo hoy estoy más en el centro de la somatocarta y me voy hacia el vértice de la endomorfia. Eso no sería bueno porque me estaría acercando a un lugar de líneas más redondeadas. Otro elemento que se utiliza es el orientativo, que eso lo hacemos, por ejemplo, con chicos de 10, 11, 12 años y chicas también de 11, 10, 12 años. Colocamos el somatopunto de la persona evaluada y le vamos colocando referenciales. Entonces uno le dice, bueno,
tu físico, tu forma física es más favorable para hacer un trabajo de algún día basquetbolista o voleibolista, es decir, sos algo ectomórfico y demás, entonces buscate deportes que necesiten deportistas altos, longitudinales y demás. Eso es así para orientar. Y a veces al revés, cuando tenemos que hacer un elemento selectivo, necesitamos un deportista particular para una posición particular, ¿sí? Y vemos, a ver, de los 3 o 4 postulantes, cuál se parece más, ¿sí? Así que ahí tenemos 4 aplicaciones del somototipo, muy útiles, como decía Santi, muy útiles en el día a día, ¿sí? Y por eso es una herramienta valiosa. Así que entenderla, comprenderla y aplicarla da sus beneficios, sus resultados. 2 aspectos a tener en cuenta acá para diferenciar. La medición no es lo mismo que la evaluación. Medir es colocar un protocolo, leer cómo se mide el pliegue tricipital, leer cómo se mide el perímetro de cintura, leer cómo se pide el diámetro de húmero, cómo se mide el diámetro mesosternal, es decir, cómo se miden las variables y aplicarlo de la manera más correcta. Eso es la medición. Pero la evaluación es, una vez que obtenemos un resultado de esa medición, es compararlo con el referencial, ver cómo venía antes, tenía, no sé, una mesomorfia de 3, ahora tiene una mesomorfia de 3,5, estamos a 0,2 unidades de ese referencial, o sea, la evaluación implica muchísimos más análisis, ¿sí? Para después devolvérselo a la persona. La evaluación termina cuando yo le comunico a esa persona evaluada cómo está. También colocándole una zanahoria, lo que decimos nosotros, como un objetivo o una meta a alcanzar. Así que evaluación, como bien dice Pérez, es un proceso que identifica, capta, aporta la información de esa medición que hicimos y te ayuda para tomar decisiones y retroalimentar los planteamientos que hacemos con algún tipo de herramienta, que puede ser programa alimenticio, programa de entrenamiento o demás. Sarsiowski, que se lo conoce como el padre de la metrología, él dice que en función de lo que vos te propones, en tanto lo alcances va a ser bueno, y si no lo alcanzas, no va a ser bueno, ¿sí? Así que esa sería una manera abreviada de entender lo que es la evaluación. Si vos te propones que ese chico sea el mejor, bueno, tendrás que, en todos los órdenes, que se parezca a los referenciales. Como decíamos, evaluar es un proceso mucho más amplio que medir. Dentro de los elementos del control, ¿sí? Y la modificación, porque a veces no hace falta cambiar algo, o sea, es decir, si encontramos una persona que tiene una buena antropometría, unos buenos resultados antropométricos, a veces uno lo que trata es de mantener a lo largo de una temporada deportiva esos valores. Y a veces sí, hay que modificarlos subiendo algunos elementos particulares. La nutrición y la parte de entrenamiento físico son 2 de las herramientas más usuales, ¿sí? Y otro aspecto a tener en cuenta es, como decíamos, si alguien quiere cambiar algún numerito de la endomorfia, de la mesomorfia o de la ectomorfia, va a tener que cambiar alguna variable de las que están ahí adentro. Por ejemplo, y volvemos a repetir, si la mesomorfia la conforman los elementos de el diámetro de codo, el diámetro de rodilla, el brazo contraído, el pliegue tricipital, el perímetro de la pierna, el pliegue de la pierna y la estatura, si yo no cambio algo de eso, la mesomorfia no va a cambiar. Y acá, como decíamos antes, hay mucha gente que ve, hay personas que ven a personas o evaluados con mesomorfia baja, y lo primero que van a hacer es un trabajo de pectorales o un trabajo de dorsales para aumentar masa muscular, y ese perímetro mesosternal, por ejemplo, no está dentro de las variables de la mesomorfia, ¿sí? Así que cambiando otras zonas del cuerpo, uno no va a mejorar la mesomorfia. Es interesante entender que, por supuesto, que estos elementos que nosotros hablamos, hablan de que hay una evidencia científica donde
los indicadores antropométricos se relacionan con la calidad de vida, con la enfermedad y con la salud. Y también es sabido que ciertos aspectos morfológicos están asociados al rendimiento motor y al desempeño competitivo. Es decir, que las áreas de salud, calidad de vida y enfermedad, o las áreas del deporte, rendimiento y actividad física, dan argumentos de que justamente ambos están ligados con ciertos factores antropométricos. ¿Sí? Por ejemplo, saliendo de la biotipología y entrando en la composición corporal, se sabe que los deportistas tienen mucha masa muscular. Se sabe que las personas que tienen mucho exceso de tejido adiposo también van a tener problemas de salud. Bueno, algo similar ocurre con la biotipología. Por ejemplo, más del 90% de los deportistas de los seleccionados nacionales tienen una mesomorfia dominante. Ahora lo vamos a ver en las investigaciones que pudimos trabajar. Como les decía, es importante tener referencias. Las referencias hay que buscarlas o a veces hay que hacerlas. A mí me ha tocado trabajar con gente, por ejemplo, cercana acá al Centro Nacional de Rendimiento Deportivo. Entonces, en un momento pudimos empezar a hacer un desglose, ¿sí?, de todos los biotipos de las selecciones, tanto masculinas como femeninas, de Argentina. Cerca de 40 deportes fueron evaluados, también fue publicado en una revista de España, y también hicimos algo parecido con personas de calidad de vida, personas activas, personas saludables, pero no competitivas, y a estas personas las dividimos por rangos etarios de menores de 12 años, de 12, no, sí, 12 a 16, 16 a 18, 19 a 30, 31 a 50 y más de 50 años. Porque necesitábamos generar referencias. Así que uno a veces las puede encontrar. Hoy en día tenemos muchos accesos más fáciles en Internet a una referencia y a veces, si puede tener el contacto con alguien particular, puede generar esas referencias. En este caso, como contaba, los hombres y mujeres argentinos, ¿sí? O sea, cierta muestra de esas personas, se subdividieron para obtener valores del somatotipo. Entonces, por ejemplo, podemos ver acá cómo cada género en cada grupo etario tiene un somatotipo. Por ejemplo, las chicas argentinas de 16 a 18 años tienen un biotipo 4,4 de endomorfia, 3,7 de mesomorfia, 2,1 de ectomorfia. O los hombres de 31 a 50 años tienen un somatotipo 4,2, 5,6, 1,4. Y por supuesto se pueden ver en los gráficos, en este gráfico que es de somatocarta, que está a la izquierda. Así que, y si alguien viene de calidad de vida, nosotros lo comparamos justamente con estas personas. Y hay personas de calidad de vida acá, hay estudios en otros países de Latinoamérica, hay otros países de Europa. Entonces, cuanto más cercana a la referencia a tu población, mejor para compararla. Y ahí te fijas, y no hace falta ser de alto rendimiento para tener un somatotipo de referencia. Vos sos una persona de calidad de vida, que por ejemplo trabajás acá en Argentina, en un lugar particular, y bueno, te comparamos con un promedio de tu edad y tu sexo para saber si sos cercano a eso, ¿sí? Porque esta gente que se evaluó, si bien no es de alto rendimiento, es activa y es saludable. Por el contrario, se puede uno comparar con elementos deportivos, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ¿qué más podemos encontrar dentro de las investigaciones científicas del área de la antropometría y específicamente del somatotipo? Nosotros hicimos un trabajito donde estudiamos muestras de gente desnutrida, gente activa, que es la que acabamos de hablar, gente deportista y gente con sobrepeso y obeso. Y esto lo que están viendo acá son somatogramas, ¿sí? Cómo se comparan los diferentes componentes del somatotipo. Pero mejor es verlo en esta somatocarta. Fíjense, una persona que tiene sobrepeso, una persona que tiene obesidad, en líneas generales se ubica en ese puntito redondo por fuera del triángulo de la somatocarta, ¿verdad? Y alguien
que es de población general activa, se encuentran en los cuadraditos verdes. Alguien que es deportista se encuentra en los rombos celestes. Y alguien que está desnutrido se encuentra en los triángulos amarillos. ¿Qué quiere decir esto? Que el eje de la ectomorfia, ¿sí?, es un eje que divide y discrimina ciertas poblaciones particulares. Un desnutrido, una persona deportiva, alguien de calidad de vida y alguien de sobrepeso. Así que la investigación también nos habla para gente de calidad de vida. Y en este caso también con algún tipo de patología. Esos dos estudios que les mostré hace un ratito, por supuesto que me tocó participar. Pero este es otro que se hizo en España, donde también de cierta edad, de hombres y mujeres, y pudieron localizarlos. Así que si un deportista regional español hace lucha, bueno, se lo puede comparar con el dato de una selección mejor. Si están cerca está bien, si no habrá que hacer algún cambio. Nosotros también pudimos hacer algo parecido, porque al principio en Argentina no había, ahora ya hay varios de estos estudios, se ha replicado muchísimas veces más, así que está bueno. Y acá, por ejemplo, tenemos 11 disciplinas de mujeres donde se encuentra cada uno de los somatotipos. Así que si alguien quiere comparar en una provincia de Argentina alguien que hace canotaje, bueno, tiene acá el dato de la selección argentina de mayores. También se encuentran los puntitos para otros somatopuntos, más puntitos para otros somatotipos de mujeres, y también lo hicimos con los hombres, ¿sí? Algunos deportes, otros deportes más, y otros tanto. Así que, de manera inicial, uno puede comparar un deportista con un dato grupal de alto rendimiento deportivo. Por supuesto que si uno trabaja con mayor profundidad, no solamente es bueno evaluarse con, por ejemplo, el promedio de un jugador de fútbol, sino por ahí es mejor compararse con el promedio de un jugador de fútbol de una posición particular, supongamos defensores. Y a veces no es lo mismo compararse con un chico de adulto, que sería primera, que otro juvenil o cadete, ¿sí? En fútbol se dividen muchos por edades, o sea, sub-21, a veces sub-17, sub-15. Entonces, uno puede compararse y sacar datos de el defensor, ¿sí?, de la categoría masculina, sub-15 de Argentina, y entonces para que se comparen con todos los chicos de ese grupo etario. Así que cuanto más preciso es el detalle, mejor. Otros trabajos que pudimos hacer tienen que ver con deportes de contacto, acá con el doctor Néstor Lentini y con el magíster también Cardey. Hicimos un trabajito para ver cómo se visualizaban los deportes de contacto a través del tiempo, ¿sí? Entonces acá evaluamos más allá de una década de lo que fue el principio del siglo XXI, a ver si habían cambiado la forma física, la figura física, y encontramos que no, que la mayoría de los deportistas, ¿sí?, no cambiaron, sea boxeo, sea esgrima, sea judo y demás, de esos deportes de contacto, ¿sí?, el 83% de esos biotipos no habían cambiado significativamente en la primera década del siglo XXI. ¿Esto por qué es importante? Porque uno cuando compara tiene que entender que el dato de referencia tiene que ser vigente, ¿sí? Un dato vigente es que todavía está en vigor. Puede ser que lo hayan hecho ayer o 2 años atrás, pero mientras ese dato se mantenga y tenga cierta actualidad, sirve para comparar, ¿sí? Ahí, como decíamos, comparar con referencia al vigente, que quiere decir que está en vigor, que sea actual. Y después, ¿sí?, también uno que le gusta investigar, se ha encontrado con que específicamente, no hace mucho tiempo,
se creó una revista, un journal internacional de cineantropometría. Y en uno de los últimos artículos que salió este año, de esta IJK, que es la revista específica de publicaciones del área de la cineantropometría, se encontró un trabajo muy, muy bueno, también de dos investigadores argentinos, donde nos dicen que dentro del judo argentino de elite, de alto rendimiento, no es bueno tener un solo somatotipo, sino que hay que tener somatotipos de diferentes pesos. ¿Por qué? Porque se ha encontrado diferencias significativas. ¿Sí? Ahí lo podemos ver en la conclusión. Dice, la diferenciación por división de peso corporal hace necesaria una clasificación del somatotipo más específica, ya que se encuentran diferencias entre los grupos. Así que, así como hablábamos recién del fútbol, tratar de diferenciar arqueros, defensores, volantes al menos y delanteros, o en básquetbol también, con sus diferentes aplicaciones, bueno, en el judo también, aunque sea algunas categorías de libre, pesado, medio, ligero, sería necesario trabajarlas. Y para hacer un cierre de lo que estuvimos viendo ahora, hice esta diapositiva que tiene que ver con los alcances del somatotipo, o sea, ¿qué es lo relevante en este caso? Primero, entender que el somatotipo es una herramienta que permite valorar la figura corporal. Yo siempre digo el envase, la sombra, ¿sí? De manera didáctica. No vamos a ver cosas internas, no vamos a ver demasiado de la masa muscular y de la masa adiposa. Vamos a ver la figura corporal. Así que es eso el principal elemento que nos da el somatotipo. Hay que entender también que la endomorfia, la mesomorfia y la ectomorfia están relacionados, están vinculados entre sí. ¿Sí? Eso también es importante entenderlo. También hay que entender que estos tres aspectos, estos tres componentes, nos hablan de rasgos diferentes del cuerpo humano. Como decíamos, líneas redondeadas, desarrollo musculoesquelético y linealidad. También es importante entender que esto se puede aplicar en cualquier edad y en cualquier persona, ¿sí? Como también lo dimos ciertos ejemplos de eso, y la antropometría no es siempre igual. A veces uno que dicta cursos de antropometría, nadie garantiza que la antropometría va a ser más fácil o más difícil. O sea, hay veces que te tocan nenas de 2 años, nenitas de 2 años, que viene un grupito para ser evaluado, o a veces te viene hombres de 80, 90 años, y bueno, hay veces que te toca gente con mayor, con sobrepeso y demás, mayor volumen de peso, y bueno, vos te las vas tomando las precauciones correctas para hacer una buena medición. ¿Sí? Así que hay veces que tardás menos tiempo y hay veces que vas a tardar más tiempo. Pero a cualquier persona y a cualquier edad se puede hacer una antropometría. También es importante entender, porque en sus orígenes, por ahí, Sheldon creía que el somatotipo era único, bueno, y eso no nos daba lugar a modificaciones. Hoy es importante entender que sí, con herramientas se puede cambiar. Con la nutrición podemos aumentar la mesomorfia. Con el entrenamiento físico podemos aumentar la mesomorfia. ¿Sí? Con la nutrición, por ejemplo, y el entrenamiento físico se puede aumentar de peso. ¿Sí? Si aumentamos de peso, cambiamos, por ejemplo, la ectomorfia. Así que son dos de las herramientas más usuales. Si hago un trabajo, por ejemplo, de algún tipo aeróbico y demás, que gasto muchas energías y demás, seguramente la endomorfia también la voy a poder cambiar, porque seguramente los pliegues se van a reducir. Como dijimos en un par de diapositivas pasadas, uno puede utilizar de manera comparativa, evolutiva, selectiva u orientativa al somatotipo. La comparativa es la más común. Como estoy hoy, o sea, como estoy acá, tráeme un referencial y veamos qué tan cerca estoy. Ese es el comparativo. Requiere, como decíamos, referenciales vigentes, ¿sí? Pero vigente no quiere decir que tiene que ser el de hace media hora. Hay veces que uno tiene que ser criterioso y ver también con qué dato se está comparando. Entonces, uno también tiene que seleccionar, si tiene la oportunidad de ver referenciales, cuál es el que mejor se adapte en el momento que va a comparar.
Es importante entender que a veces uno hace informes de manera individual o también hace informes de manera grupal. ¿Sí? A veces trabajamos con muchos jugadores o muchos deportistas y hay veces que trabajamos de manera individual. Así que eso también es importante entender. Sí, como decíamos, hay un momento importante en lo que tiene que ver con los talentos deportivos, selección, orientación, identificación, que son generalmente en edades tempranas, dependiendo también del pico de máximo rendimiento en cada disciplina, pero se utiliza esta herramienta, la biotipológica, para identificar talentos a tempranas edades. También, como recién vimos en algunas investigaciones, nos puede dar indicios de sujetos que tienen sobrepeso y obesidad, y también podemos verificar, como estuvimos viendo en las diapositivas de la calidad de vida, cómo diferentes puntitos iban cambiando con esos grupos etarios que hicimos para Argentina. ¿Se acuerdan que yo les decía que había puntitos para, o somatopuntos, para gente menor a 12 años, de 12 a 15, de 16 a 18? Bueno, uno podía ir viendo cómo migraba esos grupos en función de la edad. Y por último, que creo que es lo más importante a veces a la hora de trabajar, hay que entender que si uno quiere modificar algún componente del somatotipo, va a tener que cambiar algo de esa, una o varias o todas de esas 10 variables. Si alguien no cambia nada de esas 10 variables, el somatotipo va a aparecer igual que antes. ¿Bien? Bueno, muchísimas gracias por la atención de esta primera parte de la charla que tiene que ver con la exposición y demás. Y ahora, bueno, quedo atento a las preguntas, a la participación, al intercambio de ideas y demás con todos ustedes. ¿Bien? Sí. Muy bien. Tengo una pregunta, Jerónimo, por acá. Dale, sí, sí, sí. Un segundo. Profe, ¿podrías reiterar la diferencia entre la endomorfia y la ectomorfia? La endomorfia y la ectomorfia. Bueno, muy bien. Bueno, la endomorfia y la ectomorfia son dos de los tres componentes que tiene el somatotipo. La endomorfia nos dice qué tan redondos somos. En la endomorfia había tres pliegues aparte de la talla. Así que si una persona tiene pliegues gruesos, pliegues grandes, esa línea redondeada va a ser muy grandote. Entonces le va a dar, por ejemplo, valores de 5, 6 y demás. Y es todo lo opuesto justamente al otro, bueno, a la ectomorfia, que la ectomorfia es qué tan lineal soy. Uno sería qué tan relacionado con una pelota y el otro tiene que ver con un palo de escoba. ¿Sí? Dos elementos de figuras totalmente diferentes. En la ectomorfia estaba el peso y la talla. ¿Sí? Así que, por ejemplo, un jugador de básquetbol, en líneas generales, tiene una predominancia de líneas longitudinales sobre el volumen corporal. ¿Sí? Esa podría ser, de manera algo así didáctico, la diferencia entre la endomorfia y la ectomorfia. Perfecto. ¿Bien? Oh, Dale. acá hay otra. Dale, decime. El somatotipo si se puede modificar el somatotipo a cualquier edad. ¿Se puede modificar a cualquier edad? Sí, sí, se puede modificar a cualquier edad. O sea, se puede. O sea, es potencialmente factible cambiar. Ahora, también puede ser que pase que no se cambie demasiado. Por ejemplo, yo tengo una persona que tiene un buen nivel de peso, una estatura, ya es adulto, ¿no? Entonces ya la altura no va a cambiar y está bien y se siente bien y tiene una buena figura corporal. Yo justamente con el grupo de trabajo, ¿no? O sea, está la nutricionista, yo que soy el profe, está un médico, o sea, sí, y está la persona, por supuesto, que es la más importante. Si entre todos se decide no cambiar el somatotipo, se hacen cosas justamente para no cambiar. Pero digamos, la potencialidad existe. Uno puede cambiar el somatotipo a cualquier edad. Cuando sos más adulto, cuando ya, por ejemplo, tu talla, porque la talla es la única variable que está presente en los tres componentes, ¿no? Entonces, cuando tu talla ya es madura, ¿sí? Ya ahí puede ser que quieras cambiar o no. Ahora, por el contrario,
te pongo otro ejemplo. Si vos sos chiquitito, o sea, si tenés 9, 10 años, y aumentás la talla, no puedes hacer nada para no cambiar el somatotipo. ¿Sí? O sea, si vos aumentás la talla, vas a cambiar el somatotipo y vas a cambiar los 3 componentes del somatotipo. O sea que a veces la biología ya no te deja que no puedas cambiar. Siendo adulto, podés optar en cambiar o no. ¿Está bien? Sí. Eh, Otra por acá. Dale. ¿Dónde se encuentran las referencias de los somatotipos? Bueno, ¿dónde se encuentran? Uno puede, primero, uno los puede encontrar o uno las puede, como decíamos recién, originar. ¿Sí? No hace falta que vos tengas todos los datos, pero sí podés consultar, podés pedir datos y demás e ir armándote tu referencia. En líneas generales, uno busca las referencias, por ejemplo, un jugador de hockey, un competidor de lucha, lo que sea, uno busca en ciertas páginas de internet que tienen investigaciones. Y ahí coloca términos que están asociados a eso. Por ejemplo, Google Escolar es un dato muy clásico, ¿sí? Muy ampliamente utilizado por ciertos niveles relativamente eh, principiantes del área de investigación, pero te ofrece una vasta cantidad de información. Vos colocás antropometría, por ejemplo, más rugby, y te van a salir muchos trabajos de antropometría con el rugby. Si querés buscar un referencial, fíjate que la gente de rugby que quieras ubicar esté en un nivel competitivo relativamente alto. La selección de algún lugar, la selección nacional de algún lugar, la selección regional de algún lugar, ¿sí? Pero hoy en día, bueno, tenemos fácil acceso a Internet y tenemos estos lugares, estos portales que son del área de la investigación que uno puede acceder. Después hay otros que también son más conocidos, pero este que es uno de los más fáciles de encontrar, está accesible a todos. ¿Está Sí, bien? perfecto. Dale. Otra preguntita de Carlos. ¿El somatotipo puede influir en el riesgo de lesiones en ciertos deportes? El somatotipo puede influenciar. Habría que ver, a ver, hay casos que son más primordiales y a veces que son secundarios. Yo viste que una palabra utilicé que, por ejemplo, el somatotipo nos da indicios de personas con sobrepeso y obesidad, pero ese es el área de la biotipología, pero la composición corporal ya nos va a valorizar ese sobrepeso y ese nivel de obesidad. En el caso del somatotipo, también puede dar indicios de lesiones, pero uno de los factores esenciales que tienen que ver con las lesiones está en el área de la composición corporal. Por ejemplo, el índice músculo óseo. Se supone que el hueso es como una estructura del organismo y que puede soportar cierta cantidad de kilos musculares. En algunos casos, cuando esos kilos exceden lo que puede soportar un kilo de hueso y ese deporte encima es explosivo o tiene acciones explosivas, ese factor es un elemento sustancial a la hora de, no sé si prevenir lesiones, pero sí proteger a la persona e indicar en algunos casos alguna corrección del área de la composición corporal. Fíjate a ver si las personas que yo les respondí están bien y si quieren hacer una repregunta, seguimos también viéndola, ¿eh? Sí, sí, estoy Dale. acá. Bueno, el mismo Carlos, otra preguntita, que si el Sí. somatotipo tiene relación con la longevidad y la salud a largo plazo. Sí, bueno, a ver, con la salud, sí, viste que yo por eso, en esta diapositiva traté de mostrar cosas del deporte, cosas de gente desnutrida, gente con sobrepeso, gente activa, o sea, traje en esta exposición un área bastante amplia, ¿sí? Y entonces sí, fíjate que, por ejemplo, con la edad lo pudimos ir viendo, y en el caso nuestro de los argentinos, se pudo ir viendo cómo migraba, ¿sí? Con el paso de la edad, los biotipos. Voy a tomar agua y vamos a hacer una segunda indicación. El
El elemento y la variable corporal que más cambia a lo largo del tiempo, ¿cuál es? El peso. Por ejemplo, uno nace con medio metro, pongámosle, y uno llega a medir 1,5 metros, 2 metros, o sea que multiplica por 3, por 4 su estatura. Lo mismo con otras variables, perímetros y demás. Pero el peso, uno nace con 2, 3 kilos. ¿Y vos cuánto pesás, Santi? Como casi 90 ya. Bueno, si vos Más naciste bien, con más 3, pesado. bueno, si vos naciste con tres kilos, ahora estás multiplicando por 30 tu peso. Yo peso 60 y pico, o sea, yo multipliqué por 20 mi peso. Entonces, ¿qué quiere decir? El peso es un factor que se multiplica mucho a lo largo de la edad. Por eso los somatotipos que estaban más cerca del centro de la somatocarta se van para arriba. Y vos fíjate que lindo esto de la investigación, que encontramos que los hombres, ¿sí? Siempre de edades sucesivas, ¿no? O sea, el grupo de 12 con el de 15, el de 15 con 18, 18 con el de 30, así, bueno. En los hombres encontramos que la forma física de los de más y menos de 30 años se diferenciaban, pero no era significativo. En cambio, en las mujeres, las que tenían más y menos de 50 años se diferenciaban y mucho. Entonces es significativo. ¿Sí? Ahí podemos ver entonces el desarrollo de este área que es la biotipología con la edad, que es algo más o menos lo que había preguntado esta persona. Sí, Carlos, creo que era. Bien. sí, acá, mira, justo Susana hace una pregunta en referencia al índice que vos hablaste. Eh, Sí. bueno, dice, ¿cómo se puede conocer el peso de los huesos? No, ¿cómo se puede conocer el peso que los huesos pueden sostener? ¿Es un valor establecido o se calcula? Exacto, ¿Cómo se hace? exacto. Sí, haciendo investigaciones uno puede determinar, por ejemplo, en líneas generales, un deportista, si hombre, tiene más o menos 4,5, 5 kilos de masa muscular por cada kilo de hueso. La mujer un poquitito menos, creo que está cerca del 3,5 y demás. Te estoy hablando de las 40 selecciones que pudimos evaluar, ¿no? Más o menos. Y eso es un valor para decir, bueno, si está muy por debajo, puedo aumentar, y si está muy por arriba, ojo, porque podemos tener algún tipo de cosa que no queremos. Así que sí, ¿cómo se saca eso? O sea, es sencillo, o sea, dividís la masa muscular obtenida por el modelo de 5 componentes de Deborah Kerr sobre la masa esquelética también obtenida por el modelo de 5 componentes de Deborah Kerr. Y después, para saber si estás eh, más bajo o más alto, lo comparás con tu deporte, tu posición de referencia. La gente de calidad de vida también tiene valores. Sí, no hay manera de utilizarlo si no es con el de 5 componentes, ¿no es cierto? El elemento sustancial y primario con el que se trabajó es con el modelo de 5 componentes de Deborah Kerr. A partir de ahí surgen estos valores. El índice músculo óseo y el índice adiposo muscular. Exacto. El índice adiposo muscular es la cantidad de adiposidad que vos tenés por cada kilo de músculo. Y eso tiene que ver con un factor de locomoción, como un lastre. Las 40 selecciones argentinas, varones, tienen un promedio de 0,5. O sea, 0,5. O sea, tienen medio kilo de grasa por cada kilo de músculo. Y las mujeres 0,8. Tienen 800 gramos de grasa por cada kilo de músculo. Y siempre eso está bien o está mal, o está por arriba o por debajo, siempre que vos lo quieras comparar con un dato de referencia. Sí, también acotar de ahí, hay otra pregunta, Susana. ¿Sí? Susana es antropóloga, ella no está en el área del deporte, entonces Bien. yo lo que le puedo decir es que hay que hacer, que es pionera y que lo que hay que hacer son Ah, referencias, porque hay mucha referencia en deporte, pero bueno, claro, bueno, mira, está bueno eso. A ver, la antropometría, a ver, no hay hecho no vamos años, ¿no? Se supone que las mediciones del cuerpo, ¿sí? Tienen su origen en el hombre de la prehistoria, en la época de las cavernas, que necesitaba medir para conocer algo de vestimenta o de herramienta. Eso hace mucho. Después, por ejemplo, se continuó, digamos, trabajando en eso, mucho más cerca de acá, y hay una parte de la antropología que es física, que por supuesto trabajó con todo el tema
de la recopilación de datos, pero específicamente la palabra antropometría, así como la conocemos hoy, es de 1654. Un Elschulz, que fue un alemán que hizo una tesis en Padua, y ahí le pone el primer nombre. A partir de ahí se sentó lo que sería la antropometría y bueno, más para acá el uso. Hay un señor que se llamó, Quetelet, que en 1830 y pico crea el índice de masa corporal, o sea, aplica lo que es la medición del cuerpo vivo, ¿sí? En seres humanos para hacer discriminación del peso y la talla. Y de ahí para acá, bueno, todo lo que es aplicado en seres humanos, con técnicas más modernas, y todavía vamos a tener un largo tiempo de antropometría. Pero lo que es importante, que ya Alex Idrika hablaba en 1920, es que hay muchísimas personas o grupos poblacionales que se valen de la antropometría, sea con vivos o con no vivos. Entonces, la antropología física puede ser una, pero hay, por ejemplo, antropometría aplicada a elementos militares, hay antropometría aplicada al deporte, hay antropometría aplicada al arte, ¿sí? O sea, se han hecho muchas disecciones cadavéricas para verificar a ver qué había debajo de los seres humanos en el año 1500 y un poquitito más. Hay antropometrías, hay medidas del cuerpo para saber en el área de la ergonomía, es decir, la posición de los trabajos y eso. Entonces, uno se sienta en una silla porque más o menos dicen que nosotros medimos tanto. El picaporte de una puerta está a una altura porque más o menos medimos esto. Si seríamos gigantes o pigmeos, seguramente el picaporte estaría más arriba o más abajo. Así que hay muchas áreas de, de las profesiones o de los rubros que utilizan la antropometría, pero por supuesto de manera diferente. Y todas son Eh, sí, Susana también. Bueno, comentarles a todos que pueden activar el micrófono, ¿eh? Pero te leo la segunda pregunta de Susana también. Y las diferencias en las mujeres mayores de 50 tiene que ver con la pérdida de la densidad ósea y la pérdida de masa muscular. Eso fue en referencia al ejemplo que das. Bueno, Que algo. muy bien. Bueno, le voy a responder ahí más de la metodología de la investigación. Nuestra investigación fue descriptiva, no fue explicativa. Es decir, la que hicimos, tratamos de nombrar las características o atributos de la muestra que encontramos. Si yo quisiera haber hecho o conocer alguna de las causas, tendría que haber hecho una investigación del orden explicativo. Entonces tendría que haber buscado causa A, causa B, causa C, causa D, y fijarnos a ver cuál era la que más incidía en ese resultado. Ahora, se supone, si tenemos indicio y demás, que más que nada está emparentado a los cambios hormonales, ¿sí? O sea, ahí en la menopausia y demás, que hay ciertos cambios que también se vuelcan en la figura humana, bueno, que hizo esos cambios como para que la mujer de más y menos 50 años tenga esa forma muy diferente. Y por supuesto que estos cambios también hormonales inciden sobre la densidad y todo lo que ya contaba. Está bien. Hay otra. Bueno, ya comentarles que si quieren activar el micrófono pueden. Pero tengo otra. Dale. ¿Qué es lo primordial en la valoración entre un somatotipo evaluado y otro de referencia? Bueno, a ver, se puede responder de un punto técnicamente, ¿no? O sea, que eso está bueno, que yo a veces se lo digo a los alumnos de la facultad. Cuando vos trabajas en el somatotipo y trabajás con la parte de referencia, lo primero que tenés que ver es qué tan cerca o lejos está. Eso es lo más importante. Y eso es, que nosotros dijimos, ver, por ejemplo, el SAD, la distancia. ¿Sí? ¿Qué tan cerquita está? O sea, ¿cuántas cuadras está uno del otro? Bueno, eso es lo que más importa. Entonces, cuando trabajás con somatotipos evaluados y de referencia, lo primero que tenés que fijarte es si los puntitos están cerca o están lejos. Y eso se puede medir con estas tres siglas, SAD o en algunos casos SDD. ¿Sí? Y ahí te fijas si está menos de 1 o menos de 2. Pero eso es sustancial. O sea, ahí es donde tenemos que ver. A veces cuando trabajamos en composición corporal, tenemos, por ejemplo, los kilos de músculo. ¿Y cómo sé si está bien o mal? Bueno, pongo los kilos de ese deportista de referencia. Si está cerca, está bien. Si están lejos, tendré que hacer algo. Bueno, acá en biotipología hay que fijarse
desde el punto de vista técnico, el SAD o el SDD. Esa distancia de los puntos. Si están cerca, está bien. Si están alejados, es factible que algo tenga que modificar. Está bien. ¿Desde qué edad se utiliza el somatotipo en el deporte? En el deporte, y bueno, o sea, acá tenemos que entender que a veces el pico de máximo rendimiento de los deportes, ¿no? Porque una vez uno habla de deporte como si fuese uno solo. La otra vez, dando una clase ahí en la maestría en Salta, en Ucasal, tuve que hablar de deportes. Entonces traje algunos deportes de olímpico, que se utilizan en el verano, en el invierno, en diferentes eh, situaciones de lo que son los Juegos Olímpicos, que están los de verano, los de invierno, o sea, los paralímpicos también, aunque no son olímpicos, y los de la juventud. Bueno, ahí encontramos 71 deportes. Y así que le explicaba a los chicos eso. Y después también puse algunos deportes que no están en esta modalidad del COI, y encontramos 212 más. Así que cuando a veces uno habla de deporte, es como se piensa que hay uno solo y nada, son totalmente diferentes. O sea, en algunos tenés que aumentar de peso, en otro tenés que bajar de peso, otro tenés que ser alto, otro tenés que ser bajo. Así que es muy, muy amplio el tema de deporte. Pero bueno, repetime de vuelta la pregunta. No, de la edad, a ver, ya te digo. Está muy bien. Si me preguntaba si desde qué edad se medía, algo así era Sí, en el deporte. Bueno, lo primero que tenemos que saber es, en ese deporte, ¿cuándo es la edad de máximo rendimiento? Por ejemplo, si uno trabaja con gimnasia, gimnasia artística y demás, uno va a encontrar en edades tempranas un pico de rendimiento. O sea que de ahí tenés que 5 o 6 años antes empezar a evaluar. sí, Si un chico tiene el pico de rendimiento de natación a los 17, 18, 20, 21 años, bueno, de ahí unos 6, 7 años antes. ¿Sí? En líneas generales, para el resto de los deportes que no tienen así una edad muy puntual, muy particular, eh, entre los 10, 12, 13, 14 años se hacen las primeras antropometrías, a manera de ir conociendo digo, cómo es el cuerpo de la persona. Después, más adelante se harán algún tipo de ajustes y eso. Pero más o menos ahí yo tuve la oportunidad de viajar a Cuba y estar allá en el centro de rendimiento y hacer un posgrado. Y también en esas edades se utiliza. Ya 10 años es una buena edad como para hacer las primeras antropometrías. Después, con el tiempo, hay que ver si hay que hacer más cambios o menos cambios. Pero para tener una orientación, eh, esas edades serían buenas. está bien. Bueno, sí, ahí no tengo más preguntas. Yo nada más quería Bueno, hablar sobre, preguntarte qué opinas. Mira, hay una cuestión que yo siempre hablo por ahí en los temas, en los sí, cursos también. Hablando de los deportes, hay una que en realidad no es deporte de olímpico ni nada, pero por ejemplo sí, es el fisicoculturismo, ¿no? Y la sí, competencia en el fisicoculturismo. Yo tengo una alumna que hizo el curso para una alumna, pero es de otro diplomado, de personal trainer, pero también hizo el curso para jueza de ah, fisicoculturismo. Entonces, bueno, le hice unas preguntas para ver, sí, digamos, en qué se basa, digamos, y tienen sus técnicas, claro que no sé si tienen alguna fundamentación, digo, para evaluar al ojímetro, digamos, un competidor, porque en realidad es subjetivo, ¿verdad? Entonces, sí, ahora yo siempre me pregunto por qué la disciplina no toma esta herramienta para por lo menos decir, bueno, para presentarse tiene que tener tiene que ser mesoecto y con tales, entre tales rangos, ¿no? sí. Eh, Me parecería que sería lo ideal, también hablando en el tema de otra valoración de la forma, es de los Sí, mis, de los mis, de los mis mundos, sí, de las sí, mis, ¿no? O sea, que sí, sí, obviamente que ahí se evalúa también no solo, digamos, la estructura, ni la forma, ni no, sino otras cuestiones, pero eso es un punto también a considerar. Entonces siempre me pregunto por qué no, por qué no toman esto como herramienta para tener algo científico, algo con una pequeña sí, validez, ¿no? sí. Bueno, mira, a veces que no se contemple o que no esté regulado o reglado en ese deporte no quiere decir a veces que no se haga. A mí me ha tocado evaluar a chicos de fisiculturismo
Y me ha tocado también, por ejemplo, trabajar con chicas de fitness y las evalué y demás, pero por supuesto que no ganan por quién tiene más o menos mesomorfia, gana Claro, por todo lo que aquel que cumple los atributos claro. cuando va a hacer su rutina de Y presentación y la demás. rutina y la forma y Ah, las cosas, pero no me refiero a que sea exclusivo el somatotipo, sino que sea claro, exacto. un rango como para decir, bueno, si te puedes presentar o no te puedes presentar, pues, ¿no? O sea, como Sí, sí, para sí, sí. nivelar, ¿no? Como para Sí, nivelar, una cuestión sí, así. Eh, sí, eh, sería interesante, pero bueno, ahí hay que ver qué se puede, digamos, cambiar dentro de esa organización, ¿sí? Y demás. y Aunque uno, otra, por ejemplo, entiende, porque también he leído libros de somatotipos extremos, ¿sí? Y bueno, los valores, por ejemplo, de mesomorfia son mucho más altos en los competidores de, de fisiculturismo, ¿no? O sea, 9,5, eh, 10, o sea, valores bastante altos, sí, sí, cuando una persona de la calle, llamémosle, debe tener claro, 4, sí, ¿sí? O sí, sea que sí, está bueno, sí, sí. Pero bueno, ya es una cuestión para ver sí, con cada sí. comité deportivo. Después otra cuestión que yo utilicé ¿Sí? en mi tarea me tocó hacer preparación física de un equipo de fútbol por un par de años, ¿no? Ajá, Pero no me pagaban como para hacer una planificación personalizada de alto rendimiento, digamos, ¿no? sí, Era mi tiempo, ¿no? Entonces yo promedié los somatotipos, hice grupos en base al claro. promedio o sea que sí evalúa todo, pero no, lo ideal hubiese sido una planificación personalizada, pero en este caso, que no tenía tiempo, me tuve en cuenta el porcentaje, la composición corporal, el somatotipo, y dividía en cuatro grupos y hacía planificaciones en cuatro grupos. Yo General, claro. siempre doy ese ejemplo porque, bueno, muchas veces uno no tiene tiempo para. Lo ideal es personalizar, obviamente, un Sí. entrenamiento, Sí, pero no. y también hay una línea que te dice que vos realmente tenés que invertir en recursos en la persona que los equivalga. Es decir, nosotros también, más allá de medir antropometría y demás en el centro, por ejemplo, contamos con un aparato de consumo de oxígeno directo, ¿no? Que es un aparatito que te tapa la nariz y la boca, vos vas respirando, mide con muchísima precisión y demás, pero generalmente la persona que es evaluada tiene que estar, digamos, al nivel de requerir ese tipo de datos muy, muy preciso, porque si no uno puede hacer una evaluación de manera Exactamente. indirecta Mm, y también conseguir un resultado con algún margen de error. Entonces, exactamente. si tu persona es de alto rendimiento y compite en carreras de resistencia, bueno, es muy importante medírselo con esa precisión. Y hay veces que para otro tipo de público existen otras pruebas. Si se Y acá justifica o medianamente. no. Exacto. Entonces vos tenés que decir, bueno, ahora cualquiera que trabaje, por ejemplo, con una selección de fútbol, seguramente lo va Sí, a hacer. ¿Sí? claro, Y lo va a hacer pero como. Pero a sí, sí. veces en otros niveles se hace de otra manera. ¿Sí? Sí, ese tema es interesante. A mí me pasó con un proyecto que estábamos por hacer en Panamá junto con Anselmi, ¿no? Ajá, La gente, bueno, por ahí estaba muy enfocada en el análisis de gases. claro. Y él me decía, o sea, Anselmi me decía, ¿para qué? Claro. Si es para alto rendimiento, si es para, está bien, pero se justifica una inversión de este tamaño para un centro que a lo mejor no va a tener muchos exponentes del deporte, porque tampoco, digamos, regionalmente lo hay. Entonces, bueno, ese punto es interesante y justo tenemos que Sí. dar el sábado el test de Cooper. Mira Entonces, vos. quiero transmitir a los alumnos justamente eso, porque todos salen con no, pero que ofrecen por ahí una valoración de Consumo, análisis sí, de sí. gases. Claro, pero lo necesitas realmente como entrenador para Sí. una persona que capaz que está haciendo competencias amateur de running, eh, se justifica. Entonces, Y después, o sea, yo siempre cuando hablo de la palabra inversión, no me refiero solamente al aspecto económico, o sea, un consumo de tiempo. oxígeno entre la entrada en calor, exacto, la fase de esfuerzo, digamos, progresivo Eh, y la vuelta a la calma y demás, te va a llevar mucho tiempo. Después tenés que analizar las curvas, o sea, el consumo de oxígeno máximo lo puedes sacar relativamente de manera más fácil y demás, pero para sacar el umbral, lo que es el BT2 y todo eso, tenés que analizar las curvas,
Es un tiempito que te va a llevar de pasar el informe y demás, y a veces por ahí si tenés que evaluar a muchos jugadores de fútbol a la vez, otros testeos aeróbicos, como puede ser el 30-15 IFT, Yo-Yo Test, Kurnavet o demás, son buenos, son aplicables, se hacen de forma masiva, y el rango de error que tienen es relativamente discreto. Así es, sí. Y bueno, con el tema este también por ahí del ahorro, podemos decir, hablando un poquito, digamos, como analizando la herramienta en sí, la antropometría, yo creo que uno de los beneficios en el área del deporte, ¿eh? Bueno, también de la nutrición, pero más del deporte, que es de mi área, yo siempre digo que ahorra recursos, no solo de dinero, sino de tiempo, Claro, porque una cosa sí, es un entrenador que sabe qué es lo que le falta morfológicamente a un equipo, a un deportista, a otro que no lo sabe. Entonces, a lo mejor por ahí te contratan y dicen, no, yo quiero que meterlos en el gimnasio. Un club contrata a un entrenador y bueno, y dice, bueno, sí, vamos a hacer una rutina y no analiza nada y a lo mejor no necesitaba en el tiempo que tienen la planificación, digamos, como priorizar el gimnasio, sino a lo mejor no, trabajo afuera y reducir un poco el porcentaje de grasa. Eso. seguro, seguro, sí. Nosotros, bueno, siempre abogamos por eso, o sea, uno tiene que tener algún dato inicial como para saber dónde está y después ir haciendo algún tipo de reevaluación para saber si ha mejorado o no. O sea, vos, por ejemplo, en el área de la composición corporal está bueno que hagas la antropometría, saques la cantidad de masa muscular o la cantidad de masa adiposa, y cuando lo vuelvas a hacer a los 2, 3, 4 meses, realmente digas, bueno, sí, subiste medio kilo o subiste 1 kilo o subiste 1,5 kilos. Si no tengo esos valores, esos datos, sí, seguramente voy a estar bastante poco preciso. En el Entonces, aire. exacto, está bueno que uno tenga datos para decir y cuantificar realmente cuánto subiste y cuánto no. Y si algún método, por ejemplo, te sirvió, lo podés replicar, porque si mira, con este método tuve mejor resultado. No, el tema de la evaluación es importante. Sí, 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 es muy importante. Mm. Bueno, no sé si no hay más preguntas, me puse a hablar de otras cosas, pero no hay No, más está bien. preguntas. Acá está Steffi, Marisa, Carlos, Isabel, Tyron, Susana, Omar. Son los que puedo ver por acá. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más que quieran comunicar o Se, participar? se puede activar el micrófono por ahí si quieren, ¿eh? Si quieren. Parece que no. Y si no, ya está. Si no, no hay ningún problema. Un gustoso, bueno, Yo, mientras alguien, más bien, sí, Steffi, pregunte. o sea, yo soy nutricionista, pero estoy dividida en dos ámbitos, ¿no? El Ah, deporte y también la nutrición comunitaria. ujú, Trabajo con niños con desnutrición y también con deportistas también. Entonces se ve bastante como esa gran diferencia, ¿no? De ujú, cómo podemos implementar la antropometría en estos dos grupos, en estos dos grupos que son totalmente como que diferentes en situaciones, ¿no? Y seguro. variables. Sí, Entonces, me parece súper interesante escuchar desde esto, porque netamente es enfocado, se puede decir en deportes, pero escuchar que se puede hacer también con niños, porque en realidad sí. sí, a partir de 2 años me parece súper interesante esta parte, de Son, que son, exacto, Steffi, son como decíamos recién, son diferentes rubros y no pasa nada. A ver, no tenemos que medir siempre 100 variables las mismas en el cuerpo para todas las personas. Entonces, vos, por ejemplo, para una gran masa de la población y solamente querés saber quién tiene algún tipo de riesgo o no, podés trabajar con el índice de masa corporal, que es peso y talla, y a veces a otro grupito le medís 10, 12 variables, y a veces cuando sí viene un deportista al rendimiento le venimos como 40. Entonces, vos tenés diferentes alternativas, porque yo también trabajo en diferentes ámbitos, y como recién hablábamos con Santi, a veces entregamos modelos de 5 componentes, a veces se hace un modelo de 2 componentes, a veces focalizamos más en composición, a veces más en somatotipo. Uno tiene que tener, ¿sí?, en esa valijita de profesional diferentes alternativas para trabajar con diferentes poblaciones y diferentes metas. Pero lo que sí es importante también a cada uno darle eso que nosotros llamamos zanahoria.
O sea para la salud o sea para el deportista, una vez que la persona viene a evaluarse, tiene que llevarse algo, ¿sí? Entonces, la persona, yo le muestro la masa muscular, es un deportista, le muestro la masa muscular de ese deportista de referencia, y entonces se va que tiene que aumentar, no sé, medio kilo de masa muscular, y va con eso en la cabeza. Y alguien, por ejemplo, que viene de calidad de vida, lo comparamos con población de calidad de vida, y capaz que tenga un exceso de 3 kilos de adiposidad, y se va con eso, sabe que tiene que bajar 3 kilos de adiposidad, y bueno, después tomará las herramientas como para poder hacerlo. Pero la evaluación es eso, la evaluación es medir y por ahí, de alguna manera u otra, decirle a cada público lo que necesita, ¿sí? Más allá de decirle que estoy bien, mal, porque eso a veces pasa, ¿no? O sea, es como aprobado o desaprobado, ¿sí? Sí o no. Y no hay más que sí o no. Entonces, decirle que tienen que mejorar, en qué parte, cuál es el aspecto primordial y que se lleve, digamos, a su casa algo como para que lo pueda hacer, sea el público que sea calidad de vida, sea deportista y demás. Así que está bueno eso, en la valoración del público que se lleve algo de la meta. Y vos evaluás con las herramientas antropométricas que vos quieras. 5 variables, 10 variables, 20 variables, 2 componentes, 4 componentes, 5 componentes, somatotipo, proporcionalidad, Phantom. Hay millones de cuestiones para aplicar, ¿sí? Hay muchos índices, índice de envergadura relativa, índice de conicidad, índice de masa corporal, índice de, o sea, millones. Distribución de la grasa, sumatoria de pliegues, áreas musculares, hay muchísimas cosas. El tema es que vos les digas, o sea, que vos encuentres la que crees más importante para esa población y le digas cómo tiene que estar. Y eso es importante. Pero sí, hay diferentes públicos y a veces una misma persona toma de esa valija que tiene de herramientas diferentes herramientas para aplicarlas. Perfecto, no sé si hay alguien más. Parece que no. Bueno, Parece que no hay más preguntas. Entonces, yo antes de despedirme quiero agradecer a todos los que han escuchado y cualquier cosita que necesiten más adelante se pueden comunicar, estoy atento a lo que haga falta. Y otra vez agradecerte a vos, Santi, por este espacio y demás, a vos y a la Academia de Bioforma. ¿Sí? sí, la idea es estructurar este curso. Bueno, yo todavía no he acomodado los materiales, igual estoy un poquito ocupado hasta el sábado a la tarde, y ahí vamos a subir las presentaciones del profesor, varias archivos que me compartió sobre investigaciones, eh, y seguramente ahí voy a acomodar un cuestionario también pequeño, un cuestionario de preguntas, porque es una herramienta necesaria para generar un diploma, ¿no? Entonces se va a generar también ahí un diploma descargable en PDF, pero empiecen a quejarse a partir del lunes, por favor, que todavía no lo voy a armar, denme un poquito de tiempo, ¿no? Y ya lo tengo ahí para la semana que viene, eso lo voy a tener listo. Pero la idea no es solamente que no solo que quede todo eso, sino que el profesor vuelva a reiterar esta charla periódicamente, ¿no? Entonces, siempre se va a generar a partir de este curso, o sea, siempre va a estar como ustedes accedieron, digamos, el enlace dentro del curso para una nueva ponencia, ¿no? De Jerónimo. Entonces, bueno, esa es un poco la idea que estamos impulsando ahí nuevo, con esta estructura de semi virtual y con teoría en la plataforma. Así que, bueno, muchas gracias a todos y nos veremos la próxima. No sé, muchas gracias al profesor. Gracias. Sí, Santi, a vos muchas gracias y también a todos los participantes que ahí están y el mandándome. profesor también va a dictar otro webinar que no sé si llegaremos a tiempo para hacer una estructura similar, pero es sobre proporcionalidad. Vamos a hacer Phantom, ¿verdad? Sí, Primero creo que era 7M, errores y después proporcionalidad. técnico Isagmetric, proporcionalidad, y también tengo que cerrar con Pepe para que me dé un poco de calibración de instrumento y eso, que está súper con ese tema. Así que bueno, eso son lo que viene a futuro. Así que bueno, muchas gracias, Jerónimo. Nos vemos pronto, dale. Buenas noches para todos.
Saludos a todos, saludos Santi, nos vemos.